Perfecto. Bueno, para empezar te quería preguntar quién es para vos Pablo Díaz. Pablo Díaz es algo muy importante porque es una persona viva, es una persona, obvio es un hombre mayor, todos lo recordamos como un adolescente, como el personaje, viste, de la película La noche de los lápices, como un chico flaquito que está con los amigos, etc. Pero bueno, es un tipo grande, es una presencia viva, es una presencia que nos recuerda lo que fue la última dictadura, las consecuencias de la última dictadura, y es una persona que nos interpela continuamente, es un testimonio vivo, es una persona que tiene historias terribles para contar, no solamente de lo que pasó mientras estuvo detenido clandestinamente, sino en los años posteriores. Es una persona que interpela, que provoca, y que es una persona que te obliga a pensar. Su presencia te obliga a pensar. ¿Y por qué crees, bueno, que a pesar de que los años pasan, su voz sigue perdurando y sigue provocando tanto en los jóvenes? Yo creo que tiene que ver mucho con cómo funciona la ciudad de La Plata, o por lo menos la historia de la ciudad de La Plata, que es una ciudad universitaria, o con una tradición de idea de ciudad universitaria. Es una ciudad en donde los jóvenes son muy visibles porque en distintos momentos del año, la Semana del Estudiante, el Día del Estudiante, la Semana del Arte, el Día de la Primavera, los centros de estudiantes, los modelos ONU, los torneos y competencias, la Feria de Ciencias, la verdad es que es una ciudad en donde los jóvenes se hacen presentes siempre, a través de distintas acciones, a través de distintas manifestaciones, a través de distintos procesos. El joven de escuela secundaria es muy visible. Y Pablo Díaz es una especie como de símbolo de todo eso, es el símbolo de los jóvenes que fueron, pero al mismo tiempo es como una especie de recordatorio de lo que los jóvenes deberían tener en cuenta hoy. ¿Vos crees que ahí está la importancia de su testimonio, o testimonio de todos aquellos que son sobrevivientes de la última dictadura, eso, para que se genere esta imagen de referente para los estudiantes? Sí, porque es una presencia que interpela. Yo me acuerdo hace unos años estábamos en un congreso de jóvenes y memoria en la Facultad de Comunicación. Bueno, era unas jornadas con talleres y actividades. Y el momento final fue unas palabras de Pablo Díaz. Estaba la entrada de la facultad llena de gente y él hablando desde una tarima y contaba cosas tremendas que interpelaban y que provocaban, pero no contaban reflexiones, contaban las cosas que le hicieron a él en cautiverio, las cosas que le hacían a las chicas en cautiverio. Y era como una especie de momento de mucha empatía en términos de las historias terribles que nos está contando y esta cosa de, bueno, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado ahí? Entonces es una continua interpelación. Y el aporte que él tiene en cada una de esas charlas, ¿vos cuál crees que es? ¿Es el testimonio de lo que pasó o es como hoy se enfrenta a la vida? Yo creo que es más que nada humanístico el aporte, es más que nada vital en términos de una persona que cuenta su vida, porque por lo que yo escuché de él, yo como profe de historia le interpreto esto, no es una persona que maneje tesituras historiográficas, políticas por supuesto en el sentido de la presencia ciudadana, pero es un ciudadano que no habla en abstracto, habla de sí. Y al hablar de sí, nos pone en la zona de decir, bueno, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo en ese contacto personal con él? Es algo muy intenso. La verdad que es una presencia intensa, yo diría. Sí, eso que decías antes, bueno, yo que hubiese hecho en su lugar. Sí, y aparte también es una presencia que nos recuerda a los silencios del pasado, porque él, por ejemplo, es sabido que la primera vez que habló públicamente fue durante los juicios a las juntas, y después de eso, durante mucho tiempo, era una presencia tabú en su entorno familiar, en el barrio, la gente no lo quería, lo rehuía. Y la verdad es que su visibilización es de los últimos 10, 15 años, no es tanto tiempo tampoco, que es una figura relevante. Yo creo que también hoy tiene una supervisibilización porque en la ciudad de La Plata hoy es visible porque la ciudad de La Plata del pasado lo invisibilizó. No solo en los años de la dictadura, sino en los 80 y los 90. Sí, que en realidad fue una política que hubo para todos aquellos que habían estado involucrados de, bueno, un poco de silenciamiento, de que no. Porque también es el tema de, a ver, es un poco esos mitos que se generan sobre los sobrevivientes de cautiverio, por qué él sí y otros no. Entonces se crean como teorías de conspiración o razonamientos como ponzoñosos de, bueno, él sobrevivió porque los otros no. También está toda la cuestión de lo que es la psicología del sobreviviente, ¿no? La persona con la culpa de por qué él vive y los otros no. Entonces es una presencia desgarradora, ¿no? Sí, que eso todo el tiempo lo trae Pablo en sus charlas, ¿sí? De, bueno, yo tengo que estar acá porque mis amigos no están. Claro, es el imperativo ético de estar, pero es un imperativo ético personal. Él es como que sus historias son historias de padecimiento desde el cuerpo y por lo tanto su presencia es una presencia desde el cuerpo. Él está físicamente y nos interpela a nosotros personalmente. Me parece una presencia intensa. Y en la educación, que sos docente, ¿cómo, cuánto se aborda este tema? Y por ahí el caso de La noche de los lápices o de Pablo Díaz, ¿se habla, no se habla poco, se habla por arriba? Bueno, es interesante esa pregunta porque
a ver, en términos de políticas públicas, en los últimos 20 años la provincia de Buenos Aires tiene una presencia súper intensa y de muchísima disponibilidad de recursos, de investigaciones, de cursos de formación, de posgrados, de especialistas, de bibliotecas, de emprendimientos culturales, editoriales, políticos, institucionales, nacionales y provinciales y municipales para discutir última dictadura. O sea, claramente es el punto central del consenso democrático actual. Todos como ciudadanos nos interpela la última dictadura y estamos a favor de la democracia porque estamos en contra de la dictadura. Después está el negacionismo, que quiere revisar esas cuestiones de consenso democrático. Pero me parece que el consenso en lo esencial sigue estando. Ahora bien, en el aula, que es como la partícula elemental de todo esto, se vuelve complejo porque, vamos a decir, yo tengo una posición como profesor y es que cualquier tema que entra en la escuela queda domesticado. Inclusive cuando es el tema más revolucionario, cuando lo hiciste temario de examen ya adquiere otro estilo. Los chicos tienen que estudiar, el tema es aburrido, es obligatorio, es compulsivo esto. Por más que vos seas un docente bien intencionado y vos seas Paulo Freire y seas una mente iluminada que va a emancipar las conciencias de los jóvenes, lo volviste temario, lo volviste actividad, pusiste una nota numérica, lo volviste planilla, lo domesticaste. Entonces la escuela es una máquina de domesticar contenidos. Entonces ahí yo creo que eso no se ve mucho en la sociedad. Sobre todo la dirigencia provincial y nacional esto no lo ve, porque por supuesto hay una motivación ciudadana muy intensa para llevar adelante esto, pero cruzando ese límite escolar, de la escuela para adentro, adquiere otro estilo. ¿Cuál es el estilo? Y el del aparato institucional escolar. Volverlo efeméride, volverlo tarea para la casa, volverlo material de estudio. Se domestica, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que no se puedan generar situaciones de aprendizaje significativo en el aula, y sí, los profesores tenemos el deber, y yo por lo menos en mis clases lo hago, de volver relevante el tema desde un punto de vista en lo humanístico. Es muy difícil en el aula recrear el clima de movilización política juvenil de los 60 y 70, porque las condiciones juveniles de hoy están interpeladas por otras cuestiones, las redes sociales, otras identidades juveniles. Hay algunos autores que dicen que la rebelión se volvió de derecha en los últimos años. Eso para mí valía para los 2018-2019, ahora eso se está un poco lavando. Pero sí es como que, vamos a decir, el sentido de la rebelión juvenil, lo que nosotros podríamos denominar rebelión juvenil, va cambiando. En algún momento fue la ola verde, en otro momento fue la ola violeta, ahora seguimos en la ola violeta. A mí me da la impresión de que está pasando un poco, pero seguimos en la ola violeta. Digo, la rebelión hoy sigue siendo más de derecha porque los chicos buscan la incorrección política. Y la incorrección política es un modo de poner en duda los consensos. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Última dictadura, desaparecidos, Noche de los lápices, Pablo Díaz, son temas que interpelan. El negacionismo ahí es como que se desvanece. Por ejemplo, yo puedo decir que el holocausto nazi es un relato de Hollywood hasta que le haces la pregunta al tipo, y bueno, los 6 millones de judíos son un relato. No, yo no quise decir eso, en realidad es como que se llevan a guardar. Con los últimos desaparecidos pasa lo mismo. No, es toda una mentira de la izquierda, es una mentira woke, como se dice ahora. Ah, entonces los bebés desaparecidos son mentira. No, yo no quise decir eso. ¿No? Es como que el negacionismo avanza hasta cierto punto. Y a partir de cierto punto, cuando se constata el carácter objetivo del horror, el negacionismo gambetea. Dice, no, yo no quise decir eso, en realidad yo estoy discutiendo los números. Claro. No son 30.000, son 8.000, porque la cifra oficial de la CONEP son 8.000. ¿Y qué haces entonces con los 15.000 o los 22.000 números que el ejército avalaba durante los 90? Bueno, es que en realidad zaraza, zaraza. Entonces el negacionismo termina siendo como una especie, es una presencia real, hay negacionismo, pero es una especie como de corriente gambeteadora que no termina de afincar en una tesitura. Sí, o que dice, bueno, yo no me estoy metiendo con el hecho, sino con la lucha política que hacen en base a ese número. Que claro. Ese número es la cara de la lucha o del partido político. Sí. Hay un consenso sobre la desaparición, pero también hay como una especie de grieta en el consenso, en el sentido, bueno, por ahí no fueron 30.000. Entonces está la discusión por el número. Es muy difícil de sostener esto en el aula. Más allá de que yo pienso que la cintura del profesor, yendo a tu pregunta, el docente de historia o profesor en general de cualquier materia del área que discuta este tema, tiene que tener la cintura pedagógica para poder discutirlo. Entonces, si vos tenés gente que discuta el número, uno tiene que tener los argumentos, no solamente la motivación ciudadana, sino los argumentos concretos para dar la discusión. Yo en el aula lo hago. O sea, abrimos el debate, ofrecemos distintos números y ofrecemos los argumentos de por qué existe cada número. Sí, o sea, está bueno que se abre el debate, que se involucren, que piensen, pero tampoco para decir. No, lo mismo que se les ocurra. Es que no termina pasando, eso es lo interesante de todo esto. Vos podés dar la discusión y de hecho tenés siempre alumnos negacionistas. Negacionista es una palabra fuerte. Vamos a decir... sí, o por ahí que repiten el discurso que escuchan en sus casas. Alumnos que repiten el discurso que escuchan en sus casas o en las redes, pero en el aula es otra cosa, porque el aula te pone en el cara a cara.
Entonces vos en las redes, desde el anonimato, desde el anonimato que canta las justas muy de Twitter, decís una cosa, cara a cara en el aula decís otra. Entonces las aulas, hay un profesor de historia, Federico Lorenz, que dice algo muy interesante, las aulas son espacios de resistencia. ¿Por qué? Porque en el cara a cara estamos obligados a ser de mínima empáticos. Claro. O sea, el aula te obliga a la empatía, o por lo menos a decir, uy, lo que estoy diciendo es una barbaridad, me tengo que ir al mazo. Por lo menos el aula dice, para, vos no podés decir esto frente a una persona, porque no puedes ser tan mala persona de decirle a alguien, no voy a decirlo, ¿no? Sí, o el simple hecho de decir, yo creo tal cosa, que en las redes el mensaje es esto, la verdad es esto. Claro. Y en el aula, en la presencialidad, está el principal de, bueno, es mi opinión. Exacto. El aula te obliga a ser de mínima democrático, porque tenés que convivir, tenés que construir consenso, y ahí está, me parece, la gran herramienta pedagógica del docente, es decir, encontrarse con esa realidad, valorar el aula presencial como un espacio de resistencia, en el sentido de decir resistencia y de encuentro. Resistencia frente a las verdades impostadas de las redes sociales, pero encuentro con el otro. Entonces, al encontrarte con el otro, consensuás. De mínima tenés que relativizar. De mínima tenés que tener un par de argumentos de más para poder construir tu idea. Y ahí es donde aparece siempre lo que te digo, bueno, el límite, vamos a decir, no político, porque políticamente uno dice lo que quiere, pero el límite ético del negacionismo. Decir, bueno, mira, cierto que yo no tengo este dato, me faltaba este dato, entiendo lo que decís, voy a matizar un poco lo que digo. Y bueno, más allá de esto que contabas de, bueno, de las redes sociales, ¿qué tanto se dificulta esto, la pedagogía y la enseñanza hoy en las aulas, Sí. la atención de los jóvenes? Claro. Y por otro lado, bueno, vos acá decís, bueno, los jóvenes hoy en día no son los de los 80, que Claro. se involucraban del mismo modo políticamente, pero lo mismo, ¿qué tanto se ve ese involucrarse a la hora de estos temas? Hay dos cosas en eso. Primero está la idea de que los jóvenes hoy no se involucran, eso es falso, eso es una mentira. Los jóvenes sí se involucran, las escuelas son espacios de muchísima participación, hay que saber encauzarla y verla, porque lo que pasa con las redes sociales es que mucho proceso social pasa por adentro de las redes sociales. El viaje va por adentro, digamos, hoy. A mí me parece que en la política, en el estilo político de los 70 y los 80, el viaje iba por afuera. O sea, te armabas un local, te armabas una pancarta, se tenía que hacer presencia física del acto político. Ahora por ahí no tanto. Pero sí hay muchísima interpelación. Y ahí empezamos con el tema de la dificultad, porque a mí me da la sensación de que, a ver, una cosa es la relevancia personal que puede tener el debate para vos, pero otra cosa es cómo vos querés visibilizar esa relevancia. Y la verdad es que la gente no quiere visibilizar la relevancia. Los alumnos en el aula quieren estar sentados mirando el techo y si el tema no les gusta, miran para otro lado. Es válido porque no todos les tiene que interesar todo. Específicamente, la última dictadura en La Plata y la noche de los lápices es una presencia real. Por ejemplo, yo todos los años que discuto dictadura en el aula, pregunto, ¿cuántos de acá tienen parientes desaparecidos o tienen un amigo que en su familia esté desaparecido o tienen el amigo de un amigo desaparecido? Y siempre más de la mitad del curso levanta la mano. Porque en la ciudad de La Plata todos tienen un pariente desaparecido. O un amigo desaparecido, o el amigo de un amigo desaparecido. Todos. Porque la ciudad de La Plata es la ciudad que más fue castigada por la última dictadura. Después están las condiciones de esa desaparición de la persona y ahí empieza la diversidad de relatos. Porque no todos tienen desaparecidos por las mismas características. Y después tenés los desaparecidos, las personas que levantan la mano y dicen, bueno, yo no tengo un pariente desaparecido, pero sí tengo un tío que fue muerto por una bomba de Montoneros. También pasa. Entonces hay que consensuar un poco entre las distintas memorias que se encuentran en el aula. Pero de mínima siempre pasa esto. Entonces es visible a nivel familiar, en el barrio, en las plazas. Y después cuando discutimos La Noche de los Lápices, la famosa película de los 80, te muestra escenas icónicas de la ciudad de La Plata, los colegios públicos, el centro, el pasaje, los ministerios, y eso crea memoria. La ciudad de La Plata es una ciudad interpelada por La Noche de los Lápices. Entonces, de una u otra manera, ya sea a nivel personal, memoria familiar, identitario, barrial, institucional, todos son interpelados. Es muy difícil encauzar eso en el aula, pero no es imposible. Y para terminar, para vos, ¿cuál es el legado que Pablo hoy le sigue dejando a los jóvenes estudiantes? Yo creo que el principal legado es algo muy real que tiene que ver con la vivencialidad cotidiana del estudiante de escuela secundaria, que es el boleto secundario. Por ejemplo, yo soy egresado del Normal 2. El Normal 2 tiene desaparecidos en La Noche de los Lápices. Todos los que estén en Normal 2 los aprendemos de memoria, por lo menos cuando estaba yo. Y siempre está la conciencia del boleto secundario del chico o chica, que yo estoy haciendo esto por ellos.
porque la verdad es que el transporte está caro, a las familias les cuesta. Entonces, cuando un estudiante pone el boleto en el micro, es un mínimo acto de decir, esto es por eso otra cosa. Entonces, ahí hay una cuestión de mínima. La invitación a participar, por lo menos el recordatorio que se puede participar, y de que lo que se ve cotidianamente sobre lo que es un estudiante joven que va a la secundaria no es todo, sino que hay alternativas de manifestación, visibilización, trabajo, compromiso, etc. Okay. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.